Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, un programa más en el aire en esta 10ª temporada, y vamos a retomar todo aquello de los factores de riesgo. Hablamos ya como factor de riesgo en un primer programa de hipertensión arterial. Hoy es el turno de hablar de una enfermedad muy común también y un factor de riesgo importantísimo como es la diabetes. Así que luego de un breve corte vamos a empezar con una suerte de introducción a esta enfermedad. Bueno, tal lo planteado por Fernando en el primer bloque. Hoy nos toca el turno de un factor de riesgo de los más importantes, que es la diabetes. La diabetes tiene la importancia de la prevalencia de la enfermedad, que ha crecido y sigue creciendo en los últimos años. Debemos andar aproximadamente en la Argentina y en el planeta en un 12% de incidencia. O sea, eso habla de millones de personas que están conviviendo con la diabetes. Y así como la hipertensión arterial pasa mucho tiempo por ahí sin descubrirse, atribuyendo sintomatología como el dolor de cabeza, como el cansancio, a otras patologías y no a un diagnóstico real, concreto, que puede ser la hipertensión. En este caso con la diabetes ocurre lo mismo. Pasan muchos años y aparecen sintomatologías y el paciente no las relaciona ni la asocia con la diabetes. ¿Por qué, Fer, no nos contás un poquitito esta sintomatología de la diabetes, de qué se trata? Y después vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Correcto. A través del laboratorio, cómo podemos ayudar a la gente para que, ante la sintomatología que vas a describir, se acerquen a un laboratorio para hacerse un control o vean a un especialista, un diabetólogo o un endocrinólogo que los pueda orientar hacia este tema. Bien, antes de hablar de eso voy a completar algo de lo que dijo Javier recién, como para que tengan una idea. La diabetes está creciendo de la mano de otra pandemia, que por supuesto no es el coronavirus, sino la obesidad. Exactamente. Es todo un tema. Piensen que en este momento el 20%, entre el 20 y el 25% de la población española tiene un sobrepeso importante, en obesidad. 1 de cada 3 norteamericanos y 1 de cada 10 tiene obesidad mórbida, y va creciendo de la mano de esto en todo el mundo occidental por lo menos. Entonces, necesariamente hay que modificar condiciones de vida. Un detalle más respecto de lo que dijo Javier y respecto de por qué es un factor de riesgo. Piensen que cuando uno diagnostica diabetes, la mitad de esos diabéticos ya tienen algún tipo de patología cardiovascular. Es decir, hice el diagnóstico y aunque hasta ahí no haya habido ningún síntoma, ya puedo tener una coronaria con problemas, una arteria renal con problemas, una carótida con problemas o incluso problemas oftalmológicos, porque la diabetes no solo golpea el corazón. Entonces, no es un tema menor hacer diagnóstico de esto. Les quiero contar además que, como pasa con otras enfermedades, como la hipertensión, por ejemplo, la mitad de los pacientes no saben que tienen diabetes o hipertensión. De los que saben, a la mitad a su vez no les importa, no concurren al médico, no. Del 25% que nos queda, la mitad a su vez tiene tratamiento insuficiente y la última mitad más o menos anda como el médico que lo ve quisiera que vayan. Entonces, es un primer problema porque el paciente lo ignora. Es un segundo problema porque para muchos pacientes, sí, me dio mal el análisis, pero viste, yo me siento bien. Y no toman la medicación o la toman como les parece. Entonces, queda un porcentaje muy chico de pacientes que lo entienden y no se exponen a los riesgos. Déjame, Fer, resaltar lo que dijiste, que es tremendamente importante. El diagnóstico de diabetes implica necesariamente que hay seguramente ya lesiones vasculares. Correcto. Que deberemos buscarlas, pero que van a aparecer, ninguna duda. Quiere decir que no es una entidad trivial, sencilla, simple, no. Es de una complejidad muy alta. No es solamente un valor de glucemia elevado en sangre, sino que trae aparejado un montón de complicaciones en distintas estructuras, pero sobre todo
la estructura vascular. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El diagnóstico de diabetes es un certificado de que hay lesiones vasculares y nosotros debemos buscarla para ver la magnitud hasta dónde llegó el problema. Y eso tiene que ver también después con el futuro control que ustedes hagan de la diabetes. En cuanto lo tomen en serio, en cuanto empiecen a hacer las recomendaciones, en cuanto empiecen a bajar de peso, que eso es una de las cosas primordiales, la actividad física en este caso, es fundamental para el buen control o complementar lo farmacológico con cosas higiénico-dietéticas que son muy importantes para el pronóstico futuro de ese paciente. Piensen que en el mundo médico la glucemia elevada, la hiperglucemia, se considera un tóxico. Así como para el paciente que desconoce es simplemente un número que da mal, para el médico una hiperglucemia permanente es considerada un tóxico, porque funciona como tal a la larga en el cuerpo. Bueno, volviendo a la pregunta que me planteó Javier. Yo paciente, no voy al médico porque usualmente me siento bien. ¿Qué me tiene que llamar la atención como para pensar puedo tener diabetes? Hay un conjunto de 3 síntomas para empezar, los más fáciles por ahí o los que menos van a alarmar. Tengo mucho hambre, pero mucho hambre. Fuera de tener mucho hambre, tengo mucha sed, muchísima sed, y además orino mucho. Si se dan esas 3 cosas, y a veces 2 de las 3, ni siquiera las 3, uno tiene que empezar a pensar que a lo mejor pueda ser diabético. La única manera de certificarlo, por supuesto, es concurrir a un médico, análisis de sangre y lo demás. ¿Hay alguna otra forma? ¿Hay otro tipo de presentación que a mí me pueda llamar la atención? Sí, esta, la que les voy a contar ahora, alarma mucho más. Porque yo efectivamente como, y por ahí como mucho, pero empiezo a adelgazar. Y empiezo a adelgazar. Y sigo adelgazando. El primer diagnóstico que a cualquiera le cruza por la cabeza es: el señor tiene cáncer. Pero el señor no tiene cáncer. Y si no tiene cáncer, ¿qué tiene? Puede tener un hipertiroidismo, es decir, esa glándula que regula tantas funciones en nuestro cuerpo que de golpe empieza a funcionar de más. Pero muy de más, es peligrosa también porque puede traer complicaciones cardiovasculares, hay que estar muy atento, hay que tratarla. Y el diagnóstico final es la diabetes. Una diabetes como modo de presentación se puede presentar también como algo o como una entidad en la cual yo como normalmente o hasta exageradamente y sin embargo empiezo a perder peso. Y pierdo peso mal. Puedan comparar con un canceroso. Por uno de los síntomas que dijo el doctor, que es la poliuria. Claro. O sea, orina mucha cantidad, sobre todo mucho más arriba de lo que el paciente ingiere de líquidos. Entonces eso de por sí me provoca un descenso de peso. No es que estoy mejor, no, al contrario. Entonces cuando uno hace hacerle a ese paciente los estudios de laboratorio que ahora vamos a mencionar, ahí nos damos cuenta que no se trata de nada bueno, sino al contrario, de un diagnóstico que inicia para ese paciente una serie de controles fundamentales para que en lo sucesivo ande bien y evitar las grandes complicaciones que existe de la diabetes. Hay una tercera forma de presentación que también alarma mucho, porque hasta unos minutos antes el paciente creía que era normal y no tenía nada. ¿Cuál es esa forma de presentación? El coma. El coma diabético, que dependiendo, porque tenemos comas hipoglucémicos, comas hiperglucémicos, hay distintos tipos de coma dentro de lo que es el mundo de la diabetes, pero la tercera forma de presentación es justamente a través de un coma. Que bueno, a uno lo internan y a través de esa internación y los análisis mediantes, uno puede hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, recuerden, son 3 cosas. Una que nos va a llamar la atención porque comemos mucho, la polifagia, mucha sed, correcto. La polifagia, la poliuria, mucha diuresis y fundamentalmente la polidipsia, que también es mucha sed. La segunda forma de presentación es el individuo que come y sin embargo, a pesar de comer, pierde peso exageradamente, el que nos va a asustar y nos va a llevar a compararnos contra un cáncer o contra un hipertiroidismo. Y la tercera forma de presentación es el coma. Cualquiera de las 3 nos tiene que llevar directamente al diabetólogo a hacer toda una serie de estudios que
por lo que decíamos al principio, aquello de que la mitad de los pacientes al momento del diagnóstico ya tienen patología cardiovascular, no es solamente hablar de un diagnóstico de diabetes, sino que hecho ese diagnóstico hay que ver qué repercusión tiene en el resto del cuerpo. Bueno, para ir entrando más en el tema, vamos a hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, dentro de la rutina de sangre que nosotros vamos a pedir, vamos a ir a un corte, y después le vamos a contar, así se quedan enganchados esperando cuál es el diagnóstico de la diabetes. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Había quedado el planteo de cómo hacemos diagnóstico. Por supuesto, el primer diagnóstico, más allá de los comentarios de ustedes respecto de los síntomas, la forma de certificarlo es a través de un análisis de laboratorio. El primero, pero no el único. Y el primero que piensan todos ustedes, doctor, es el azúcar alto en sangre. Sí, es el azúcar alto en sangre, correcto, pero tienen que ser o 3 veces una glucemia arriba de 126 o una sola arriba de 200. En un análisis hecho como corresponde, por supuesto, 8 horas de ayuno y observando, digamos, las normativas referidas al tema. No es la única forma, porque uno puede tener dudas, ¿no? Una curva de tolerancia. Por supuesto, si el paciente no tiene la frondosa sintomatología que nosotros vimos, pero reúne ciertos requisitos o hay condicionamientos genéticos en la familia, padre, madre o alguno diabético, entonces los valores de glucemia están en un límite, no sobrepasan los valores que mencionó Fernando, podemos hacer una prueba de tolerancia a la glucosa donde se le da una sustancia con glucosa, con mucho azúcar, y se le hace una medición, se le hace una glucemia al inicio y una glucemia a las 2 horas. Nosotros tenemos otras formas para calcular también si el paciente es diabético o no, lo que se llama la hemoglobina glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada es el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses del paciente. Acá quiero hacerles una salvedad para todos los que son diabéticos. No sirve hacer trampa haciendo dieta de lunes a viernes y el viernes me saco sangre y me dio bárbaro, porque el médico mira la glicosilada de los últimos 3 meses. Entonces el médico sabe si realmente usted está haciendo las cosas bien o no. Es decir, eso que termina de decir Javier no es un tema menor, porque además ustedes mismos, si están entrenados a través de ese análisis y suponiendo que no hagan lo que tienen que hacer, que es monitorear en casa la glucemia diariamente, ustedes mismos a través de hemoglobina glicosilada pueden darse una idea de dónde están parados. Así que nosotros sabemos lo que hicieron en los últimos 3 meses, por lo tanto, lo que puedan hacer la semana previa o las 2 semanas anteriores, hacerse el análisis o hacer un ayuno gigantesco antes de hacerse el análisis para que el laboratorio le salga bien, la hemoglobina glicosilada nos pone en descubierto todo lo que han hecho mal en los últimos 3 meses. Así que bueno, ¿cuál es el valor normal de la hemoglobina glicosilada? Si está por encima de 6 y 6.5, sin ninguna duda estamos en presencia de una diabetes. Todo lo que está por debajo de 6, todavía tenemos tiempo de trabajar con ese paciente, corregir lo que tiene mal en cuanto a su alimentación, en cuanto a su exceso de peso, y podemos trabajar para retrasar el diagnóstico de la
de la diabetes, cosa que es muy importante porque nosotros dijimos que el diagnóstico de diabetes implica que el paciente ya tiene lesiones vasculares, o sea, que ya puede empezar con patologías tanto a nivel cardíaco como a nivel de periférico. Y hay un detalle, antes de que Javier siga, que les quiero hacer recalcar. No sirve para nada que yo me preocupe por el próximo análisis. Porque si mi preocupación es exclusivamente el próximo análisis, termino diabético a la brevedad. Mi preocupación tiene que ser que voy a cambiar un estilo de vida, claro, que voy a empezar a hacer actividad física todo lo que pueda por semana y voy a observar la dieta. No es ni un mes ni dos. Si yo quiero gambetear, por decirlo de alguna manera, a la diabetes, mínimo 3 años. Entonces, puedo hacer un análisis para ver si estoy en el camino correcto y nada más, pero no puedo tener ese análisis como una meta y si eso veo bien me quedé tranquilo. No es me quedé tranquilo. Necesitamos cambiar un estilo de vida y por un tiempo más o menos prolongado. Eso que está diciendo Fernando es muy importante porque en definitiva nosotros a través de cambios en el hábito, sobre todo por ejemplo si nosotros hacemos actividad física, estamos quemando azúcar, estamos quemando glucosa. Muchas veces lo hemos explicado de cuánto tiempo tarda el organismo como para empezar a quemar esa glucosa. Bueno, los primeros 5 minutos de la actividad física se quema la glucosa que está en sangre. Los siguientes 25 minutos la glucosa que está depositada en el hígado y a partir del minuto 31 yo empiezo a tomar las grasas para generar combustible para poder caminar. Quiere decir que si yo camino 1 hora, estoy media hora quemando grasas o en este caso quemando glucosa. Y si hago más tiempo, por supuesto, el beneficio es mayor. Esto es el equiparamiento a algunos medicamentos que se utilizan como para bajar, por ejemplo, la insulinemia. La insulina es la hormona secretada por el páncreas que me desciende los valores de glucemia. Y hay un medicamento que es muy viejo, pero sigue siendo tan útil como cuando salió, que es la metformina, que me baja los niveles de insulinemia. ¿Por qué? Porque me baja la glucosa en sangre. Con lo cual, ese es el estímulo, tener glucosa elevada en sangre para que el páncreas genere mucho nivel de insulina. Pero ¿cuál es el problema y por qué aparece la diabetes? Bueno, ese páncreas tiene una capacidad limitada en el tiempo de generar y producir insulina. Suponiendo de que en el páncreas nosotros tenemos 10.000 unidades de insulina, el paciente está permanentemente consumiendo 2.000, hasta que esas 2.000 dejan de trabajar y ahí velozmente la glucemia sube a valores increíbles o se pone de manifiesto una diabetes. Pero nosotros ya a través del laboratorio estábamos viendo que ese paciente tenía una insulinemia elevada. Hoy día hay nuevos medicamentos que salieron no hace mucho tiempo y que sirven para el descenso de la glucemia, así como los clásicos medicamentos por vía oral que teníamos para bajar la glucemia, la metformina que ya la hemos mencionado, que me ayuda a bajar la glucosa y preservar un poco el páncreas manteniendo la insulina más baja, que son unos nuevos fármacos el grupo del SGLT2. El SGLT2 que actúan a nivel del riñón y estos nuevos productos lo que hacen es eliminar sodio, eliminan glucosa a través de la orina, y con lo cual pueden ayudar enormemente al control de la glucemia. Este grupo de medicamentos tiene una particularidad bastante extraña porque sirve para tratar 2 patologías graves. Por un lado, insuficiencia cardíaca, ¿sí?, por la cantidad de sodio que elimina por el paciente. Y por otro lado, para tratar diabéticos por la cantidad de glucosa. Ahí puede venir la pregunta, ¿qué pasa si el insuficiente cardíaco no es diabético? Nada, porque elimina solamente azúcar de más. Digamos, el cuerpo pone un freno a la cantidad de azúcar que se elimina y cuando uno es diabético elimina, o hay una cantidad muy importante de azúcar en la orina. Bueno, este tipo de fármacos limpia todo lo que puede de azúcar en la orina
En un paciente diabético. En un paciente no diabético respeta la normalidad de ese azúcar. Aproximadamente son unos 40 miligramos de glucemia, de azúcar que elimina a través de la orina, y si eso lo multiplicamos por 4, que es lo que el metabolismo de la glucemia entrega, estaríamos hablando de 160 calorías por día, con lo cual el paciente, entre otras cosas, también lo ayuda a descender de peso. Sí. Entonces, no solo beneficia los niveles de glucemia en sangre, sino que también contribuye a bajar el peso del paciente, con lo cual estamos beneficiándolo doblemente. Y en la patología que mencionó Fernando, también se ha visto, porque dentro de los estudios multicéntricos que se han hecho en insuficiencia cardíaca, había un grupo de diabetes a los cuales se los trataba con estas drogas nuevas, y vieron que también la insuficiencia cardíaca respondía de manera muy favorable con la presencia de estos nuevos agentes terapéuticos. Por lo tanto, tenemos una herramienta que nos sirve tanto para la diabetes como tanto para la insuficiencia cardíaca, que son dos entidades de altísima prevalencia, sobre todo el de la insuficiencia cardíaca, porque un diagnóstico de insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad muy alta, casi semejante a la que puede tener un tumor. Correcto, sí. Casi un 50% por año, y este tipo de fármacos nuevos ha cambiado un poco esa historia y ha mejorado la calidad de vida de los pacientes y la duración de vida de los pacientes. Así que, bueno, tenemos nuevas terapias que nosotros vamos a traer a especialistas para que nos hablen puntualmente de estas nuevas drogas, porque realmente su utilidad es muy grande, los beneficios para el paciente son enormes. Por ahí la única contra que pueden llegar a tener es el valor que tienen los remedios, pero bueno, la mayoría pueden gozar de algún descuento por parte de las obras sociales y poder acceder a este tipo de fármacos. Pero bueno, sin olvidarnos todo lo otro que hablamos, ¿no? Que es la actividad física, el comer, hacer una dieta adecuada, donde los hidratos de carbono no tengan una presencia muy alta, tener más afinidad por todo lo que sea proteínas, y menos hidratos de carbono en la dieta. Correcto. En realidad, la diabetes es una enfermedad que convoca muchas especialidades, ¿no? Es decir, uno dice como norma, cuando un cardiólogo tiene enfrente a un paciente diabético, aunque no sepa si hay o no enfermedad cardiovascular, pongamos, usted va a hacerse un riesgo quirúrgico, se va a hacer una endoscopía, le dice al cardiólogo, yo tengo diabetes, doctor, sin insulina. Bueno, perfecto. Ese cardiólogo jamás les va a firmar un riesgo quirúrgico normal. Y uno dice, pero no tengo nada, el electro es normal, ¿por qué no me va a firmar un riesgo quirúrgico normal? Porque en la mente de un cardiólogo, cualquier paciente diabético corre el mismo riesgo que alguien que ya vivió un infarto agudo de miocardio. Entonces, en la mente de ese cardiólogo, uno ya tiene planteada la posibilidad de la patología vascular y el riesgo que eso conlleva si, por ejemplo, tenemos una anestesia general. Entonces, no es raro que ante un riesgo quirúrgico para algo importante, mire, primero vamos a hacer una prueba de esfuerzo, vamos a hacer una ecografía del corazón. La diabetes conlleva además otra serie de características que hablaremos más adelante. La presión normal para un diabético o la deseable es inferior a la que tendría cualquier paciente no diabético, por ejemplo. Pero bueno, los parámetros de los lípidos también son otros. Se toma como prevención secundaria ya. Correcto. Por lo tanto, los valores del LDL tienen que estar por debajo de 100 en el diabético, correcto, justamente para no favorecer las lesiones vasculares. El otro tema de la parte vascular es el pie diabético, que muchas veces por el mal control de la glucemia terminan en amputaciones que no son agradables para nada y que le genera tanto al paciente como a la familia un dolor muy grande, porque no deja de ser una mutilación que tiene el paciente y que podría haber sido evitada. Vamos a un breve corte y cerramos el programa.
Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy. Como siempre, nos hemos quedado sin tiempo, da mucho más para hablar. Ya de hecho, el último tramo de lo que habló Javier los puede orientar sobre la amplitud, digamos, del tema. Van a quedan varios futuros programas del tema, porque no es solo la medicación, hay hoy incluso controversias en cuanto a las dietas. Podemos hablar un programa completo para lo que es actividad física e hipertensión en diabetes, la suma de los factores. Podemos incluso hablar también de la parte genética, dedicarle un programa también. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, esperamos seguir contando con todos ustedes del otro lado de la cámara, y los esperamos en una próxima emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Que tengan una muy linda semana y nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.